Muy buenos días, mis amiguitos. Hoy les narraré otra interesante historia. La historia del día de hoy se titula El profeta que huye. Jesús sabía que la predicación marcaría la diferencia para la gente de Nínive, porque Dios es omnisciente y conoce todas las cosas. Al principio Jonás aceptó, pero pensó en esas personas de corazón duro, a las que les gustaba hacer el mal a la gente. Entonces Jonás cambió de opinión y huyó de la presencia del Señor. En camino, al pasar por Jope, vio un barco que se dirigía a Tarsis y no lo pensó dos veces. Tomó el boleto y se embarcó para Tarsis. Jonás cambió su ruta de Nínive a Tarsis, solo para escapar de Dios y de la misión que le había pedido que llevara a cabo. Cuando Jonás estaba tranquilamente en el barco yendo a Tarsis, Dios envió un fuerte viento y una tormenta sobre el mar. El barco estaba a punto de romperse en pedazos. Los marineros tenían mucho miedo. Comenzaron a clamar a sus dioses, pero estos eran falsos dioses que no podían hacer nada. Los marineros decidieron comenzar a aligerar el peso del barco y para ello arrojaron las pesadas cargas que llevaban. Mientras tanto, ¿dónde estaba Jonás? Claro, en la bodega del barco durmiendo plácidamente. El capitán del barco fue a la bodega, despertó a Jonás y le pidió que orara a su Dios, en lugar de dormir en medio de aquella terrible tormenta. Un marinero le preguntó a Jonás de dónde venía tanto mal. Y desconfiado de Jonás le preguntó sobre su trabajo, de dónde venía y a dónde iba, a qué gente pertenecía, etc. Y Jonás terminó respondiendo: soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Los hombres se llenaron de miedo y le preguntaron a Jonás que qué había hecho y por qué huía de la presencia del Señor. Y temerosos querían saber qué harían para que el mar se calmara, porque cada vez el mar estaba mucho más agitado. Entonces pidió a los hombres que lo arrojaran al mar, y les explicó que toda esa tormenta era su culpa. Entonces los hombres oraron pidiendo a Dios que los perdonara, porque iban a arrojar a Jonás al mar. Todos tenían miedo de morir, y tan pronto como arrojaron a Jonás al mar, llegó la calma. Todo volvió a la calma. La tormenta se detuvo, el sol se abrió y las aguas del mar ya no estaban agitadas. ¿Y qué le pasó a Jonás? El Señor envió un gran pez que se tragó a Jonás. ¿Era una ballena, niños? ¿Qué piensan ustedes? No, la Biblia no dice que era una ballena. La Biblia dice un gran pez. Y Jonás se quedó 3 días y 3 noches en el vientre de aquel pez. ¿Qué crees que estuvo haciendo Jonás dentro del pez durante estos 3 días? Por supuesto, niños, sí, Jonás oró. Hizo una hermosa oración de arrepentimiento que se relata en el libro de Jonás capítulo 2 y puedes leerla en casa también. Oró por el perdón de Dios, reconoció que había hecho algo malo, pero que había aprendido la lección y ahora estaba dispuesto a predicar en Nínive. Dios escuchó bondadosamente la oración de Jonás. Entonces Dios hizo que el gran pez vomitara a Jonás en la orilla. Y de nuevo la palabra de Dios vino a Jonás, mandándole que fuera a Nínive y que predicara a aquel pueblo. Hablando de Dios y de su amor, Jonás debía advertirles que se arrepintieran y que aceptaran a Jesús como su único Salvador. ¿Creen ustedes que Jonás obedeció esta vez o no? Por supuesto, Jonás obedeció al Señor y aunque tenía miedo, fue a Nínive y predicó por toda la ciudad, gritando así: Dios destruirá esta ciudad dentro de 40 días, arrepiéntanse y acepten a Jesús. Dios destruirá esta ciudad dentro de 40 días, arrepiéntanse y acepten a Jesús. Entonces, con el poder del Espíritu Santo y la obediencia de Jonás, los ninivitas se arrepintieron y creyeron en el Señor Jesús. ¡Qué maravilloso! Dios usó a Jonás para que predicara su mensaje a otros. Niños, ¿quieren que Dios los use a ustedes para hablar del amor de Jesús a sus compañeros de clase? Pero ahora te tengo una pregunta. ¿Obedecerás a Jesús o huirás como Jonás al principio de la historia? Por supuesto, yo creo que ustedes obedecerán y muchas personas verán sus vidas transformadas. Por eso, también recuerda lo que dice el libro de Jonás.
1:9. Y les respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Que Dios te bendiga.